Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 25. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes siempre gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias por los mensajes que todos los días me envían. Bueno, vamos a empezar nuestro programa el día de hoy haciendo el análisis de las sanciones o las decisiones que el gobierno de Estados Unidos tomaría en relación al caso de Venezuela. Ustedes saben, el presidente Trump ha dicho que si Maduro insiste en imponerle a Venezuela una constitución comunista por vía de la constituyente fraudulenta, ilegal e inconstitucional, él tomaría de forma soberana unas decisiones que afectarían de forma directa al gobierno de Venezuela. Está hablando el presidente Trump entonces de unas sanciones que van de forma directa al corazón financiero de Venezuela, porque está considerando frenar los pagos en dólares por petróleo, del petróleo que Venezuela vende. La decisión puede restringir las exportaciones que de Caracas van a Estados Unidos y con ello va frenando los fondos que de Estados Unidos regresan a Venezuela, convertido en la principal fuente de ingresos de Venezuela, que es precisamente el pago que Estados Unidos hace en dólares. Quiero en este punto significar que el 98% de los dólares que ingresan al país son de la venta petrolera, de la venta del petróleo, y son de Estados Unidos, que es el único que compra al contado. Y de ello se puede inducir que si Estados Unidos deja de comprar, deja de pagar, frena los pagos en dólares a Venezuela, pues simplemente Venezuela se queda sin presupuesto. Porque el discurso de la revolución que ha sido en contra del rentismo, lo que hizo fue hacernos depender de forma expresa en ese 98% del dinero americano, como se evidencia en las propias estadísticas del Ministerio de Finanzas de Venezuela. Quiero decir que en la Cuarta República el ingreso por concepto de petróleo representaba solamente el 40% del ingreso del país, no representaba el 98% que representa hoy. De tal forma entonces que al amparo del discurso revolucionario nos fuimos haciendo depender cada día más de la estrategia o fracaso de la política petrolera y nosotros estamos ahora en una encrucijada toda vez que las decisiones que piensa tomar el gobierno de Estados Unidos tiene que ver con impedir la importación que de Estados Unidos se hace a Venezuela también en relación a petróleo liviano que Estados Unidos le vende ahora a Venezuela, gasolina que Estados Unidos ahora le vende a Venezuela y los químicos, los químicos que tienen que ver con el proceso de refinación, el proceso de diluyentes del petróleo pesado junto con el petróleo liviano que se trae desde Estados Unidos. Esto es importante que lo tengamos claro porque nosotros dependemos hoy más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos depende de nosotros. Y esto lo hemos hablado en mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo hemos venido nosotros sosteniendo que Venezuela se ha hecho depender estratégicamente más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos depende de Venezuela. Eso como consecuencia de que el gobierno de Venezuela enarboló un discurso antiimperialista de forma concreta y Estados Unidos cuando vio que Venezuela, el gobierno de Chávez primero y de Maduro después, utilizaba el petróleo como instrumento de guerra ideológica en el concierto internacional, pues entonces se preparó para sustituir a Venezuela, de la cual Estados Unidos dependía mucho más de Venezuela, y ahora Venezuela es la que depende más de Estados Unidos. Bueno, visto esto así, estamos en un severo problema, porque estamos hablando que si Estados Unidos frena las transacciones en dólares de Venezuela en el sistema financiero que pasa todo por Estados Unidos, pues simplemente Venezuela se queda sin presupuesto.
Si Estados Unidos deja de comprar el petróleo a Venezuela, Venezuela se queda sin presupuesto. Si Estados Unidos toma la decisión de no vender la gasolina que actualmente llega a Venezuela y que cubre el 70% del consumo nacional, Venezuela se paraliza. Si Estados Unidos deja de vender los químicos y deja de vender el petróleo liviano para que Venezuela pueda convertirlo en diluyentes para poder extraer el petróleo pesado, pues simplemente Venezuela tendría que buscar esos químicos y el petróleo liviano, tendría que buscarlo en Asia, tendría que buscarlo en África, tendría que buscarlo en Europa, tendría que buscarlo en otros continentes, y eso por supuesto aumentaría el precio final del producto venezolano, que en el mercado internacional ya no lo haría competitivo. Entre otras razones porque el petróleo venezolano es un petróleo pesado, y desde la Cuarta República se estableció la estrategia de tener las refinerías en Estados Unidos para que Venezuela, cuando exporta petróleo a Estados Unidos, se lo exporta a su propia empresa de refinería en Citgo, Estados Unidos, y ella es la que lo convierte en gasolina, y nosotros finalmente lo que estamos vendiendo en Estados Unidos, o vendíamos finalmente, era gasolina. De esa manera, Venezuela cubría el 20% de la necesidad del mercado del consumo de gasolina en Estados Unidos. Ahora eso no es así. Entonces, estas refinerías, ¿verdad? Ahora en manos y garantías de empresas rusas, ¿verdad? Encontrarían sustitutos, incluso otras refinerías que operan con petróleo pesado, ¿verdad? Lo obtendrían de México, lo obtendrían de Ecuador, lo obtendrían de Colombia, pero Venezuela estaría viendo su mercado a donde coloca el producto con garantía, lo estaría viendo de verdad severamente comprometido. Entonces nosotros dependemos de Estados Unidos, uno, porque Estados Unidos nos compra y nos compra al contado el petróleo. Dos, dependemos de Estados Unidos porque Estados Unidos nos da le compramos el 70% de la gasolina que se consume en el país. Tres, porque nosotros traemos de Estados Unidos el petróleo liviano y los químicos para diluir el proceso de extracción del petróleo extrapesado. Entonces yo no entiendo cómo el discurso de Nicolás Maduro es severamente antiimperialista cuando nosotros dependemos de Estados Unidos para vivir y el gobierno depende de Estados Unidos para vivir. Vale decir, la revolución vive dependiendo de las decisiones que tome el presidente de los Estados Unidos. Si el presidente de los Estados Unidos finalmente toma la decisión que le estoy comentando, pues simplemente se acabó la revolución, se acabó el financiamiento de Venezuela a los países del exterior, a los del Caribe, a Cuba, se acabó el pan de piquito. ¿Por qué? Porque Venezuela se queda sin dólares. Los únicos dólares que le ingresan a Venezuela por venta de petróleo son de Estados Unidos. Y si Estados Unidos suspende esa relación comercial que se transa fundamentalmente en dólares, no se traza en yen, no se traza en rublos, no se transa en peso cubano, sino se transa en dólares, pues simplemente el gobierno se queda sin presupuesto. En una circunstancia que también debo decir, esta decisión autónoma y soberana que puede tomar Estados Unidos para presionar al gobierno de Maduro, que no puede imponer a capricho una constituyente para declarar el Estado comunista sin la concurrencia de los venezolanos, es una decisión autónoma. Esta decisión es mucho más, va a la columna vertebral del financiamiento que tiene la revolución venezolana y que tiene esta revolución con Cuba. Esta posible sanción es la que está haciendo que el gobierno piense de forma seria el tema de la constituyente. Porque fíjese que la estrategia de los Estados Unidos ha sido global. El tema FARC, el tema FARC en Colombia, el tema Cuba y el tema Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos lo está manejando de forma global y está resolviendo el tema de la expansión del comunismo en Latinoamérica, bueno, dándole en la columna vertebral del financiamiento. El financiamiento de la expansión comunista en Latinoamérica lo paga Estados Unidos cuando paga el petróleo venezolano. Entonces, si Venezuela se queda sin financiamiento porque no tiene dólares, se queda con petróleo, pero no tiene a dónde venderlo. Vale decir, estaríamos en un severísimo, pero severísimo problema.
que afecta por supuesto a Cuba y afecta las relaciones con las FARC. De tal manera entonces que las decisiones que tiene que tomar el gobierno del presidente Trump y que ojalá las tome antes de la constituyente, tienen que ver entonces con decir, ahora sí es verdad que no queda nada para nadie. Vale decir, porque el gobierno se financia con los dólares de Estados Unidos del petróleo para financiar su revolución, para imponer su constituyente de forma ilegal e inconstitucional, utiliza los dólares de los americanos para establecer esa discriminación que ha establecido entre venezolanos, a los que obliga a sacar el carnet de la patria y al resto de los venezolanos a los que entonces aspira a dejar en el ostracismo. Con ello, tiene el gobierno un camino muy corto, vale decir, el gobierno no tiene cómo darle estabilidad a los venezolanos. Hoy incluso, antes de que Estados Unidos pueda tomar ninguna decisión sobre el caso de Venezuela, a los viejitos de la tercera edad, les digo viejitos cariñosamente, personas de la tercera edad cuando van a cobrar sus pensiones, les están pagando el 30, el 40 y hasta el 50% de lo que tienen que pagarles porque no hay dinero, a pesar de que la máquina de imprimir billetes la han puesto a funcionar. De tal manera entonces que es tiempo de que todos empecemos a pensar de forma seria y cierta si la permanencia de Maduro en el poder es garantía para todos los venezolanos de buenas relaciones con el mundo, si la presencia de Maduro es garantía de prosperidad en el país, vale decir, Maduro se metió, peleó con absolutamente todo el mundo en Venezuela y en la comunidad internacional, y todo el mundo, así como en Venezuela decimos, vamos a luchar hasta lograr la libertad y nuevamente la democracia, así le están diciendo en el mundo, usted no va a imponerle a los venezolanos delante de una comunidad internacional que le está exigiendo condiciones de democracia, usted no le va a imponer la dictadura y la bota cubana a los venezolanos sin que el venezolano así lo determine. Bueno, esta es la condición que tiene el presidente de los Estados Unidos en su mano de establecer no sanciones, sino de tomar una decisión autónoma de no seguir financiando una revolución que vino a imponerle la bota cubana en Venezuela a los venezolanos. Bueno, además quiero decirles que PDVSA es una empresa que ha sido declarada en Estados Unidos como una empresa criminal. De ahí el porqué esa circunstancia de perseguir lo que tiene que ver con su financiamiento, perseguir todo lo que tiene que ver con la circunstancia del manejo financiero en dólares. Bueno, pero quiero presentarles también otra información, porque mañana se discute en la Organización de Estados Americanos nuevamente el caso de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. ¿Cuáles son las exigencias que le hace Almagro a la OEA por el caso de Venezuela? Quiero destacar por demás que Almagro ha tomado el caso de Venezuela desde el punto de vista del derecho internacional en la posición correcta, vale decir. La Organización de Estados Americanos es un organismo de la comunidad internacional que tiene que velar por la democracia y la libertad, vale decir, tiene que velar porque los sistemas de gobierno cumplan con los estándares de democracia y libertad. No como en tiempos anteriores, que era un club de presidentes y entre presidentes hacían lo que querían, aun cuando los pueblos estuviesen en circunstancias deficitarias en el cumplimiento de la democracia y de la libertad. Pues bien, Almagro ha tomado la posición correcta que debe tener cualquier organismo de la comunidad internacional, es la defensa de los pueblos a través del cumplimiento de los estándares en derechos humanos, en democracia y en libertad. Por eso es que debo resaltar el papel de Almagro, señalando por demás que en esta oportunidad que se va a volver a tocar el tema de Venezuela, le presenta un tercer informe Almagro a la OEA, haciendo exigencias a la Organización de Estados Americanos por el caso de Venezuela. ¿Cuáles son las exigencias que hace Almagro? 1.
la suspensión inmediata del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. 2. La suspensión inmediata de la represión. Y señala, debe garantizarse el derecho de las personas a la libre expresión, a la libertad de reunión, la protesta pacífica, sin amenazas, sin detenciones, sin prisión y sin tortura. 3. Exige una investigación a gran escala sobre los actos de figuras claves en el régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por crímenes cometidos contra la población civil en Venezuela. 4. Liberación inmediata de todos los presos políticos. Y esta exigencia de Almagro es fundamental, porque aquí se viene hablando de presos políticos y se libera a uno que otro. A Leopoldo López le dan casa por cárcel, pero los presos, por ejemplo, que no tienen causa o que tienen boleta de excarcelación desde el año pasado, no han salido libres simplemente porque el jefe del SEBIN no le da la gana de liberarlos. Vale decir, el jefe del SEBIN manda más que jueces y fiscales. Y precisamente por eso es que Almagro incorpora una liberación inmediata de todos los presos políticos. La otra exigencia, la convocatoria inmediata de elecciones libres, justas, transparentes, elecciones que deben ajustarse a las normas internacionales, incluir la presencia de la observación internacional, suspendiendo todo tipo de prohibición contra partidos políticos, organizaciones y sentencias contra los candidatos con el fin de garantizar plena participación. La otra exigencia, el establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria directa al pueblo de Venezuela. La otra exigencia, el retorno al orden constitucional con pleno respeto a la separación de poderes de cada uno de los poderes públicos, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Esas medidas deben incluir a. Restauración de todas las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional. B. La selección democrática del Consejo Nacional Electoral. Y C. La selección democrática del Tribunal Supremo de Justicia. Como usted ve, el secretario general hace una serie de consideraciones que tiene que ver con la exigencia que le hace a la Organización de Estados Americanos. Por cierto, ese resultado del debate de mañana sigue teniendo mucho que ver con la posición de las 5 islitas estas chiquitas que Venezuela tiene subsidiadas y hace replantear, por cierto, el tema de los pesos en voto que puedan tener los países. Pero ese no es el caso de lo que vamos a tratar. Lo quería plantear entonces las exigencias de Almagro. Ahora bien, nosotros en el ámbito político, social, económico, en el marco de esta crisis institucional, una crisis de sociedad, en medio de la desintegración, tenemos que tener cuidado en los temas de los que se ha venido señalando o diciendo en lo que tiene que ver con las negociaciones. Porque Nicolás Maduro convoca una constituyente de forma ilegal e inconstitucional y Maduro comete el delito de conspiración contra la República. Vale decir, Nicolás Maduro es hoy, de conformidad con la apreciación de la mayoría de los venezolanos, de la Asamblea Nacional y de la Fiscal General de la República, reo de un delito que es de conspiración para cambiar la forma de la República por Estado socialista. Vale decir, hay un delito que ya cometió, ya convocó. ¿Quién más es reo de ese mismo delito? No solamente es Maduro, está el Tribunal Supremo de Justicia, está el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos están en ese mismo delito de conspiración para cambiar la forma de la República.
la Fuerza Armada Nacional, que cruzaron la línea de la legalidad constitucional para apoyar el desaguisado que comporta esa Asamblea Nacional Constituyente desde su convocatoria, que, insisto, entran en el delito o se configura en ellos el delito de el delito que tiene que ver con la conspiración por por querer cambiar la configuración de la República de Venezuela. Vale decir, eso es un delito que está debidamente tipificado, que está prohibido. No se puede cambiar el modelo republicano, no se puede cambiar. Ahora bien, todos ellos están atrapados. Nicolás Maduro en conspiración, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, los candidatos y la Fuerza Armada que esté apoyando este proceso. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en esto, porque Nicolás Maduro habla de que él puede posponer la constituyente si la oposición actúa de una manera u otra. No, usted ya cometió un delito. Y no puede venir a que su delito se lo venga a legitimar la oposición para que deje de serlo. No, eso no puede suceder. Vale decir, la responsabilidad que Maduro tiene sobre su propio delito ya está cometido, aun cuando lo quiera cambiar. Eso es el mismo caso, por ejemplo, y aprovecho de una vez de anunciarlo, ese es el mismo caso de los jefes de personal que andan presionando a los funcionarios públicos, decirles, saque el carnet de la patria y mándeme la copia del carnet de la patria suyo, porque entonces con ello voy a verificar si usted vota o no. Eso es un delito. Y entonces no pensarán que después de cometer delitos contra los venezolanos también, entonces también quieran quedar impunes de todo tipo de delito. No, señor, si usted está acosando al trabajador, si usted está chantajeando al trabajador, usted es responsable por el delito que está cometiendo. Es responsable por el delito que está cometiendo. Entonces, no es que en una suerte de conversatorio, de diálogo, entonces se quieran exculpar de delitos que ya han cometido. Tenemos que estar, como dicen, atento de esa circunstancia. Estamos entonces con el tema de la llegada de Zapatero y las reuniones, etcétera, etcétera, que por cierto, reuniones que la gente no comparte con agenditas ocultas a estas alturas de la circunstancia del conflicto. Hay sanciones que ya está estableciendo Estados Unidos, sanciones que está estableciendo Mercosur, sanciones que está estableciendo la Unión Europea, y precisamente por eso traigo hoy a colación las exigencias que hace Almagro, para que no vaya a ser que la oposición salga con una pata coja, ¿verdad?, haciendo unas exigencias menores que los que otros están haciendo en busca del restablecimiento de la normalidad constitucional sin dar tregua sobre los delitos que se han venido cometiendo. Entonces, no podemos negociar principios. Maduro está contra las cuerdas y esa constituyente. Si la quiere imponer, hágala en contra de los venezolanos, pero las consecuencias tendrá que soportarlas. Y les acabo de explicar cuáles son las primeras que va a soportar de conformidad con las sanciones de carácter financiero. Y eso solamente sucederá bajo la responsabilidad de Nicolás Maduro. Que nos lleva, por cierto, a otro tipo de análisis, que lo vamos a hacer en el próximo segmento. Es decir, nosotros vamos a estar así simplemente porque a este señor se le ocurrió tomar estas decisiones en contra de pelear con toda la comunidad internacional y pelear contra todos los venezolanos, y entonces aquí hay que hacer las cosas porque él simplemente a capricho lo quiere, y entonces acaba con la riqueza del país, hipotecó y entregó la riqueza de la nación, y entonces ahora, como la empresa PDVSA fue declarada empresa criminal, entonces nosotros tenemos que soportar lo que este señor haga y las consecuencias que deriva de ello con las sanciones que la comunidad internacional le establezcan, que precisamente es que el presupuesto se quede sin los dólares con los cuales se ha financiado esta revolución. Vale decir,
Aquí ya es bueno empezar a ver cuál es la conveniencia de tener una persona que no hace méritos para estar en el gobierno y ponerse a pensar definitivamente en que tenemos una crisis nacional e internacional que también tenemos que resolver. Finalizando, quiero presentarles una encuesta rápida y mañana profundizamos en ella sobre el conflicto en Venezuela. Esto es una encuesta que ordena la Universidad Católica en un estudio, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Allí se desprende que el 29% de los venezolanos define el conflicto actual como una ruptura del hilo constitucional, seguido de una crisis política por el 18% de los venezolanos, como una rebelión contra una tiranía, un 17% de venezolanos, y protestas contra la dictadura, un 16% de venezolanos. Como usted ve, los venezolanos tienen una clara interpretación de qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Respecto a las acciones de calle, la mayoría de los entrevistados afirma que el conflicto amerita que la gente continúe protestando en un 93.18%, frente a un 4.39% que lo niega y un 2.43% que indica no saber nada. Bueno, esto es de forma definitiva una comprensión sin lugar a dudas del tema, una comprensión de los hechos, y quiero destacar que si algo no puede suceder hoy en Venezuela es que no se puede poner nadie en contra de la realidad de lo que está sucediendo y de lo que vemos. Venezuela es un país que se desintegró en la conducción revolucionaria y no hace mérito quien está gobernando, porque ya tenemos suficientes conflictos en Venezuela como para terminar nosotros de quedarnos sin presupuesto como consecuencia de que el único producto que Venezuela exporta, de donde tiene dólares para sus divisas presupuestarias, es de la venta de petróleo a Estados Unidos, que entonces nos quedemos sin presupuesto y sin divisas como consecuencia, insisto, de que Nicolás Maduro se le antojó imponer una Asamblea Nacional Constituyente con carácter comunista, haciendo de Venezuela una nueva Cuba para Latinoamérica. Venezuela no se merece esto. Y como no se merece esto, es por lo que los venezolanos están o estamos reaccionando de forma permanente en la calle y estamos pidiendo y estamos exigiendo cuentas, estamos exigiendo el cese no del conflicto, estamos exigiendo el cese de la pretensión de que se imponga un modelo por el que nadie votó en Venezuela. Vale decir, la revolución claudicó y eso tienen que admitirlo los chavistas que están enchufados. La revolución claudicó, fracasó y no pueden tratar de correr la arruga generando más conflictos internacionales a donde los paganinis van a ser todos los venezolanos. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Este programa lo consigue en el canal de YouTube un día más, lo consigue en Facebook, lo repiten a las 11:30 en Radio Noticias 1060. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchísimas gracias.